Es un día triste, gris, lluvioso, pero nosotros tenemos la suerte de contar con la presencia de Yolanda Sánchez. Bienvenida, Yolanda. Muy buenos días, Pilar. Bueno, a mí la lluvia me gusta mucho. A mí, también, hombre, ¿no? me saca lo mejor de mí, Hombre, ¿no has no me escuchado? digas tú a mí en un día de estos que no te gustaría estar haciendo edredoning mientras oyes esas gotas de lluvia que rozan el toldo de tu... Hombre, pero tú, ¿dónde vives? ¿Qué toldo? La lluvia pone a la gente, la lluvia... ¿A ti qué te pone, Pilar? ¿Qué te pone? ¿Qué te pone tu marido en la tele? En la tele... Que vamos a hablar de esto. En la tele muchas cosas, sí. En la tele sí, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y las ves o te quedas dormida? Suelo quedarme dormida, sí. Claro, porque es que estamos a viernes, llega el fin de semana y llegará el gran dilema y sobre todo con este tiempo que está haciendo, porque nos vamos a encerrar en casa. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la televisión? Pues a mí, yo soy, bueno, series, películas, pero no la tele normal, la verdad que no la veo mucho, sino pues plataformas, ¿no? A ti, a tu gusto. Claro, es que ahora ya no vemos la tele, ahora entrenamos el pulgar. Es verdad. Y nos sentamos allí enfrente y entre que decidimos y no decidimos, se nos va el tiempo. Y se nos va de una manera que es que no sabemos, perdemos a veces más tiempo buscando y luego nos quedamos dormidos en el tráiler de la película. Confirmado. Entonces, soy de esas, ¿eh? Antes esto no pasaba. Antes tenías 5 canales. En uno de ellos tenías las ballenas y en otro tenías a pajares. Podías aprender sobre cuánto pesa el hígado de una ballena o podías ver los ojos de pajares que le hacían chiribitas mientras veían a las alemanas en las playas de Benidorm. ¿Pero cuántos años tienes, Yolanda? Oye, que yo he visto a pajares. Yo le he visto envejecer a este hombre. Y le he visto con las playas y las alemanas cuando todavía no aprendíamos alemán aquí. Pero tú llegaste a ver lo de los 2 rombos y todo eso. Y lo de la carta de ajuste. Yo Hombre, no. la carta de ajuste. Y yo he pasado del blanco y negro al color. Y las suecas con José, también, con Fernando Esteso, con que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Desde aquí un abrazo al cielo. Bueno, entonces a veces no sabemos el qué hacer con ese menú infinito. Es verdad. Con ese menú infinito que además cuando tú has elegido, luego tenemos lo que denominan el algoritmo traicionero. Porque a lo mejor te dicen, ¿por qué has visto Pocoyo? Te podría gustar Matanza en Texas. Es verdad. Y tú dices, ¿qué hilo conductor sigue esto, no? Puede ser las herramientas de construcción o de destrucción, que es lo que hace que por ver Pocoyo me sugieran ver Matanza en Texas. Yo creo que es lo que quieren que vea la gente, porque es verdad que no tiene ningún sentido muchas veces el de las recomendaciones, ¿no? Eso es, yo solo sé que la tasa de natalidad se ha reducido, porque ahora ya no te vas a la cama, pierdes el tiempo ahí, buscando, ¿no? Es lo que tú decías, se pierde más tiempo buscando... Y no sabemos. Nosotros, o sea, en caso de duda, tú recomiendas irse a la cama. Irse a la cama, eso es. O al sofá. La línea horizontal es la mejor. Eso es. Te da estabilidad y a veces hasta placer, así que nada. Y camino de la cama es el mejor camino. Hombre, claro que sí. Bueno, hemos preguntado. Por supuesto. Que llega el dilema. ¿Qué película vemos hoy? Opción A, una que ya hemos visto 20 veces para no tardar en elegir. O opción B, tardamos 2 horas en elegir y nos quedamos dormidos en el tráiler. Pues vamos a escuchar lo que te han dicho nuestros queridos oyentes. ¿Qué película vemos hoy? Tardo 2 horas e incluso más al querer elegir una película y al momento de proyectarla creo que al minuto 5 ya voy en el 5º sueño. Esa soy yo. Alguna vez, incluso pasando a ver qué puedo ver, ya me he quedado dormida. Entonces ni veo tráiler, ni veo película de plataforma, ni veo nada. Solo mirando los títulos, a veces me he quedado dormida. En mi caso, no soy de repetir series, no me gusta repetir series. Y en cuanto a perder el tiempo para luego no decidir o sí decidir una serie, siempre la mejor decisión, ir a cama o leer. Pues yo diría la A, porque hay películas que para mí significan mucho porque me lleva recuerdos de mi infancia, como La vida es bella, El pianista, que por mucho que pasen los años son películas que yo, por lo menos, no me canso de verlas. Ni la A ni la B. Como yo soy un insomne impenitente, sigo viendo la serie que estoy viendo o busco una nueva. Vamos a ver, no es que elija la segunda opción, sino es lo que me pasa. Pues es que en realidad las películas de hoy en día, aunque hay algunas que son buenas,
no me inician tanto a ver películas, ¿sabes? Yo creo que esta es la discusión que tenemos todos los fines de semana de manta y sofá en mi casa. Porque, claro, los gustos no se parecen. Entonces, tú preguntas, te pegas 2-3 horas mirando en Netflix, en Disney, qué queremos ver, para luego acabar pues viendo TikToks en el móvil. No somos de quedarnos dormidos, pero el rato de la película, más que ver la película, es elegirla. Como siempre me gusta preguntarte que, Yolanda, ¿tú de cuál eres? ¿De las que ven la misma peli 20 veces por no elegir o las de que tardan y se duermen? Pues ¿O ninguna? Yo no tardo, yo directamente paso al sofá a dormir. A dormir. Yo llego a la sobremesa, Pilar, y yo no tengo párpados, tengo persianas. Conforme estamos recogiendo la mesa ya les meto prisa. Venga, ¿estáis terminando? Venga, que hay que elegir una peli. Pero ellos saben que no, ellos saben que lo que voy a hacer es dormirme, porque me voy con el edredón y todo al sofá. Yo es que pienso más en la noche, porque al mediodía no suelo comer en casa y entonces no tengo esa oportunidad, ¿no? de tumbarme. Porque me duermo, los fines de semana duermo siesta, claro, ¿vale? Pero por la noche, pues yo tengo mucho sueño. Claro. Mi marido se desespera. Dices que no podemos ver nada, no podemos seguir una serie. Dice, yo voy a seguir y luego tú o te pones al día o te la cuento. Claro. Y películas, nada. Es que esto es complicado. Porque luego aparte vas a elegir, no sabes muchas veces el qué, te dejas llevar por consejos, te quedas huérfano de series. Mucho. Y aparte ahora, en algunas plataformas, es como en la tele tradicional, que próximo capítulo el miércoles. Y tú, ¿cómo que el miércoles? Si es una plataforma, hombre, colgadlos todos, porque tú te pegarías ahí un pequeño maratón, igual ves 2 o 3 y te vas contento a la cama, pero tienes que... te quedas ahí, que te dejan, ¿verdad? Ahí, que luego igual ya no te acuerdas a la semana siguiente de que ponen eso. Menos mal que te ponen el recap ese al principio, ¿no? Te lo recuerdan, sí, ¿no? Que lo ves 2 veces. Claro, hombre, yo lo tengo que ver, porque además como una sale el miércoles, otra el jueves, vas combinando. No sé. Claro, es que al final la serie más vista va a ser el menú de inicio, Pilar. Hombre, lo es. Con la de carátulas que tiene. Me gusta esa señora que se duerme ya eligiendo. Ya con el menú. Luego de tenemos inicio. Entrevistas a gente ahí muy cinéfila, porque ese señor que las películas de ahora yo lo veo viendo, pues no sé, Akira Kurosawa y no sé, algo... Claro, no sé, algo... Sí, profundo. Más profundo. Profundo. Sí. Bueno, a ver, hay películas para todos los gustos, eso es verdad. Lo que pasa es que cuando te dan tanto a elegir, es como cuando vas a un restaurante y tienes tanto a elegir en el buffet. Sin embargo, si te ponen 3 primeros, 3 segundos, pues tú ya más o menos te orientas. Claro. Pero con tanto, pues es que al final no sabes ni qué elegir. ¿A ti qué tipo de películas te gustan? A mí me gusta mucho ahora la policíaca, todas estas de misterio, de averiguar quién ha cometido el crimen. El thriller, ¿no? El thriller, eso. ¿A ti, Pilar? También. También, ¿verdad? Sí. Las románticas ya como que me cansan un poquito. Y luego a mí es verdad que me gusta mucho también el cine de fantasía. También. Señor de los Anillos. Todo eso, fantástico. Oye, que eso, ojo, que desarrolla mucho la imaginación también. Hombre. ¿No? Todo, hay que estar preparado para poderlas ver. Mira, las encuestas dicen que tenemos una sobrecarga de opciones. Hay encuestas sobre esto, lo primero. Hay encuestas sobre esto y que se denominan paradoja de la elección o fatiga de decisión. Este concepto existe. Y pasamos a decir que de 24 a 30 minutos al día la gente se pega decidiendo qué ver. 30 minutos, ¿eh? Esto es una media de 110 a 182 horas al año perdidos o invertidos en la búsqueda de contenido. ¡Qué locura! Es tiempo perdido Tiempo perdido. Tiempo perdido. De invertido nada, perdido. Hombre, si consigues algo que te interese mucho, pues sí, pero es mucho tiempo, ¿eh? Yo no creo que la tasa de esfuerzo salga a cuenta. No. Y es que nosotros vamos, si no hay capítulo nuevo de la serie, pues es verdad que cuesta un montón decidir. Cuesta un montón decidir. Sí. Y el 25% de los usuarios termina viendo algo aleatorio que llama su atención por no gastar más tiempo en buscar. Venga, claro. Pues vemos esto. Pónmela otra vez, Sam. Sí, tú si tuvieras que ver una peli, si tuvieras que elegir siempre la misma para no perder tiempo, ¿cuál verías? Mira, a mí, por ejemplo, me encanta la película del médico. Bien. Que es muy bonita. Me encanta la película de Memorias de una geisha. Estas que son como históricas, pero que han marcado un hito, ¿no? Que también tienen sus libros, que también he leído. No sé, ese tipo de películas me gustan mucho. ¿Y a ti, Pilar?
Pues sí, pues no sé, la trilogía otra vez del Señor de los Anillos, versión extendida, pues puedes estar más de un día entero viendo el cine. La de Australia, me encanta. Películas de guerra también nos gustan, Primera y Segunda Guerra Mundial, pues Segunda sobre todo. Ay, que se peguen tiros, Pilar, qué bélica estás hoy, No sé, vengo ahí. Estás como el contexto guerrero. mundial, ¿eh? Estás acorde con el contexto Estoy ahí mundial. aprendiendo de la historia para no repetir errores. Bueno, todo esto nos viene por tener tanta plataforma digital. Yo quiero concluir con una Gris frase. también me gusta mucho, es una de mis películas favoritas. Ah, hombre, claro, esa, desde luego, que no sabemos todos el baile, coordinada. Hombre. Bueno, no siempre el que busca encuentra, salvo si en Antena Aragón entra. Pero, vamos, repítelo otra vez, más alto. No siempre el que busca encuentra, salvo si en Antena Aragón entra. Así Maravilla. finalizamos esta sección, porque ahí no te tienes que liar la manta a la cabeza, ya nos lo dan todo masticado para disfrutar. Por todo lo para alto. disfrutar del fin de semana, así que nos sintonicen. Que nos Muy sintonicen bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar tan corporativa ella. Yolanda Sánchez, muchísimas gracias, Muchas gracias. y disfruta del fin de semana con una buena peli, una buena manta o lo que surja debajo del edredón. Muchas gracias.